Bueno, les voy a contar la historia de cuando un tío mío en segundo grado, llamado Raúl Alameda, conoció a Fidel Castro el 9 de abril, cuando mataron a Gaitán. Él se encontraba, mi tío, en la casa con su madre y con su hermana, cuando escuchó por la radio que habían asesinado a Gaitán. Y él era un revolucionario, él estudió economía en la Nacional y por consiguiente, digamos, él era una persona que apoyaba a, al Partido Liberal. Entonces él salió enfurecido con una garlancha, una especie de varilla de metal de esa que usan en los talleres de mecánica. Se fue hacia la plaza donde habían matado a Gaitán. En el camino se encontró con un policía y él había escuchado por la radio que había sido la policía que en nombre de la oligarquía del Partido Conservador había asesinado a Gaitán. Entonces él embravecido fue a golpear al policía, y el policía al ver la reacción de mi tío sin haber hecho él nada, ni siquiera de la sorpresa pudo sacar su revólver, y antes de que mi tío lo golpeara le preguntó qué sucede, por qué me va a golpear. Él le dijo que la policía había matado a Gaitán. Entonces el policía eh, que quería a Gaitán, en ese tiempo la policía quería al Partido Liberal, digamos, contrariamente a lo que se pensaba, porque estaban en el poder los conservadores. Entonces él mismo se quitó el sombrero de policía y el escudo de metal ese que tienen, y los botó al piso y se fue con mi tío hacia la plaza donde habían matado a Gaitán. Cuando ellos dos llegaron allá, todavía estaba el tumulto alrededor digamos, del suceso, y todavía no se había identificado al asesino, que se dice que fue Roa Sierra. Y entonces él llegó y pasaron 5 o 10 minutos y Roa Sierra fue identificado por un viejo, por un señor de vestido blanco, dizque muy bien presentado, raro que hubiera estado en una manifestación de Gaitán, y dijo: ese es el asesino, ese fue el que mató a Gaitán. Entonces en ese momento Roa Sierra botó un revólver y salió corriendo hacia la droguería, eh, la famosa droguería donde se metió él, y allá cerraron las puertas al ver que, pues, o sea, se entró Roa Sierra y cerraron las puertas al ver que todo ese montón de gente iba a venir a destruir el local. Entonces tal era la enervación del tumulto, que, que abrieron las rejas y echaron a ese pobre hombre a la jauría de gente, digamos. Y ahí lo masacraron. Me dice mi tío que, que lo mataron y que sucedió lo que ya se conoce en la historia. Eh, Después, embravecido él aún, se fue hacia la estación de policía más cercana a, al Palacio de Nariño, y allí se encontró con Fidel Castro, que, que ya lo conocía de antes porque en la Nacional ellos dos habían hablado. Él estaba en un grupo de estudiantes que eran, pues, a diferencia de ahora, que participaban activamente en la política, y había hablado con Fidel Castro joven. Entonces allá en ese lugar se encontraron ellos dos y algunos capitanes y coroneles de la policía, que en ese momento ya estaban sublevados en contra del gobierno. Eh, Él había organizado ya una estrategia. Un abuelo mío estuvo en la guerra de los 1000 días también, entonces él sabía algo de, de, de estrategias militares, y ya habían sacado todos los fusiles y las pistolas para ir a atacar, a tomarse el Palacio de Nariño. Entonces supieron por radio que los líderes liberales del partido
político habían llegado al Palacio de Nariño. Entonces ellos ya no tenían oportunidad porque pues su filosofía y sus creencias políticas no les permitían matar a sus dirigentes políticos, ¿no? Y entonces mi tío, que era como el que estaba en cabeza de esto, se fue a la Radiodifusora Nacional y desde allá organizó un programa de más o menos 12 horas. Todo el 9 de abril él estuvo en la Radiodifusora Nacional con Fidel Castro y con unos capitanes y una gente de la policía que iban trayendo, y él iba haciendo, era como una especie de programa de opinión donde venían grandes figuras de la política, de la literatura, de filosofía, profesores, todo ese tipo de personajes iban llegando a la Radiodifusora Nacional y, y daban su aporte, hablaban y decían cosas. Pues eso es lo que él me cuenta. Y él estuvo